Buen día, mi nombre es Jessica Lisset Garzón Donato. Estoy inscrita en el CECAT San José del Guaviare. En la materia de teoría sociológica clásica les vengo a hablar sobre el surgimiento de la sociología y su historia. En 1760 a 1825, Saint-Simon, primer pensador que se preocupa por aplicar el método científico a la sociología. Considero que el individuo y la sociedad deben de ser considerados como un objeto de estudio. Comenta sobre una sociedad utópica donde predomine el interés colectivo y se eliminen las clases ociosas, ¿sí? A pesar de que es mucha la información, se sabe que es el fundador de lo que hoy se considera como la sociología. En 1798 a 1857, Augusto Comte, filósofo francés del positivismo o la filosofía, además de ser el primero en usar el término sociología, fue quien la elevó para ser denominada una categoría de la creencia. Consideraba que el estudio acerca de la creencia debía de ser científico. La religión era la base universal de toda sociedad. ¿Sí? Es impredecible el término basado como el pensamiento de la solidaridad, ¿sí? Él se enfocaba en velar por ese pensamiento, por la solidaridad, ¿sí? 1818 a 1883. Karl Marx, su contribución principal al pensamiento sociológico es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y la organización y el cambio social que se basan en los conflictos que surgen en la sociedad, ¿sí? Él se concentraba en un análisis dialéctico y crítico y al mismo tiempo era muy humanista. Se centró en la solidaridad, como en la sociedad capitalista, con la esperanza de cambiar el socialismo. En 1820 a 1903, Herbert Spencer fue un sociólogo y un filósofo inglés defensor de la teoría de la evolución y la importancia del individuo sobre la sociedad. Además, abogó por la importancia de la ciencia sobre la religión, explicó cómo la selección natural se aplica a las sociedades humanas, clases sociales e individuos. Uno de sus principales enfoques fue el estudio de los fenómenos macrosociales. Cuando hablaba de esto se refería a ese grupo de personas como sociedad, ¿sí? En 1858 a 1918 quería entender que George Simmel, él quería como entender a la sociedad que, como ya se vio, son las ocasiones recíprocas que se pueden conocer bajo ciertas formas de relación. Buscaba comprender, analizar y estudiar las formas de socialización. Buscaba comprender y analizar y estudiar las formas de cuya categoría era una unidad de análisis en la acción recíproca. Este es el concepto sociológico que hoy en día es fundamental. Reforzó el concepto de la sociología desde la base de la acción social, ¿sí? En
En 1858 a 1917, Emil Durkheim perfeccionó el positivismo, que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético educativo. Para él la sociología era la creencia de las instituciones y sus metas eran descubrir hechos sociales estructurales. Se centraba en la investigación empírica, en la disciplina científica. Él afirmaba que el objeto distintivo de la sociología debía ser un estudio basado en los hechos sociales. Dijo esto con el fin de dar particularidad a la sociología, ¿sí? También vemos que en 1864 a 1920, Max Weber fue uno de los fundadores de la sociología junto con Max Durkheim y Comte. Su libro Economía y Sociedad es considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. Desarrolló de conceptos concretos para la interpretación de la historia de ella misma, ¿sí? Un análisis e interacción de tipo racional, donde toda su sociología se basa en la acción social. Podemos decir que el sembrar y recoger de la reciprocidad y el pensamiento social, su principal interés estaba basado en la acción social, ¿sí? Criticaba mucho el capitalismo moderno, sin embargo, no defendía la revolución, ¿sí? Eh, Muchas gracias, compañeros. Creo que mi punto de vista acerca de este tema del surgimiento de la sociología, aclaro que todos los autores, todos en general, fueron fundamentales. El surgimiento de la sociología, eh, por la que dieron fuerza a lo que representa, a lo que busca y a lo que estudia la sociología, en contraste con la filosofía y la psicología, es decir, ayudan a independizar y especificar la sociología con su propio mar, con sus propias historias, con sus propios fundamentos, quizás distintos, pero con un mismo objetivo en común. El macro, el, el marco, pues, de la sociología es eso, en sí es crear esos pensamientos distintos, pero en sí todos van por un mismo objetivo. Este vendría siendo mi punto de vista sobre el surgimiento y la historia de la sociología. Muchas gracias, compañeros y tutor. Agradezco mucho